Buenas tardes jóvenes, hoy nos toca hablar acerca del tema de acotaciones. Previamente había hecho algunos videos sin éxito, el último que les grabé estaba grabando la pantalla solamente a AutoCAD y al darle en las ventanas emergentes pues no se iba a ver lo que estaba haciendo. Así que este ya sería la tercera prueba, así que he dibujado aquí una figurita realmente sin dimensiones, pero para que más o menos tenga una idea qué fue lo que hice. Ah, pues para este fin lo que hice fue elegir un archivo nuevo, y ese archivo nuevo le he pedido que tenga acadizo, para que sea de acadizo, para que los numeritos no me salgan tan chicos. Para ello también voy a usar una línea de control que la voy a dibujar ortogonalmente a unos 40 de distancia para que, como nuestra pantalla es infinita, entonces que no nos salga muy grande. Pues bueno, iniciando esto entonces vamos a ver el tema de las acotaciones, donde está en la viñeta de anotación. Esta incluye en realidad cuatro controles: el control de texto, el control de acotaciones, el control de líneas de directriz y el control de tablas. Nosotros particularmente el día de hoy vamos a ver el tema de acotaciones, así que lo pueden ver ustedes eh, en este espacio o en estos dos iconos que están por aquí, ¿no? También lo pueden ver en la viñeta de anotar. Verán que aquí aparecen las o los controles de la parte de anotar, que son el texto, las acotaciones, y por aquí aparecen algunas como directrices, tablas, marcas y algunas escalas que de momento pues no lo vamos a ver. Nos centraremos entonces en el tema de acotaciones. En síntesis, el tema de insertar acotaciones en AutoCAD no es complejo, es muy simple insertar acotaciones. Sin embargo, hay ciertas cosas que pues sería importante que las pudiésemos manejar con alguna facilidad. Pues bueno, para completar el dibujito que tenía ahí, voy a completarlo con línea. Vamos a trazar ahí un par de líneas. Voy a quitar la parte ortogonal y lo voy a dejar por aquí, ¿verdad? Voy a agregar aquí un radio. Vamos a agregar aquí en el tema de inicio un radio que con recodo, donde originalmente el radio es 0. Lo voy a cambiar a un radio de 10, por ejemplo. Y aquí voy a tocar estas dos líneas, esta y esta, para que me genere un radio de 10. Y bueno, este va a ser mi objeto a acotar. Para acotar puedo utilizar directamente la herramienta que aquí me aparece en esta viñeta, ¿verdad? Se recuerda que si ustedes lo pinchan por ahí, verán diferentes organizaciones. Aquí está la anotación y aquí pueden ustedes utilizar las acotaciones, ¿verdad? O si le dan otra vez a la viñeta eh, a esta viñeta de recoger aquí su paleta de herramientas, entonces por aquí tiene que aparecer la parte de anotación, o a la parte de arriba pues pueden irse ustedes a la viñeta de anotación y demás. Voy a regresar a la cinta de opciones convencionales, que es la extensa, ¿verdad? Así que vamos a dejarla completa. Prefiero trabajar eh, con el espacio de trabajo, o estoy acostumbrado a trabajar con este espacio, ¿no? Otra cosa que pueden hacer ustedes es desplegar el menú o la barra de menús. Por aquí yo la tengo visible, pero en el menú de inicio rápido pueden mostrar ustedes la barra de menú y ahí aparecen las herramientas. Donde en esta barra de herramientas pues ustedes tienen también la viñeta de acotar, y aquí tienen ustedes una serie de opciones de acotar. Si lo prefieren ver como barras, pueden irse a herramientas, barra de herramientas, AutoCAD, y por aquí tiene que aparecer el tema de acotar. Entonces si lo ven por ahí, acotar, por aquí está la paleta de acotación, que ustedes la pueden mover como ustedes lo prefieran. Vean que tengo una serie de formas distintas de acotar. No las vamos a ver todas por efecto del tiempo y eh, por aquello de que no las vamos a utilizar absolutamente todas, ¿no? Entonces, si esta tabla quieren verlo ustedes un poquito más grande, se pueden ir a herramientas, opciones, y pueden cambiar un poquito ustedes el estilo visual de esas paletas si es que quieren trabajar ustedes con las paletas. Creo que por aquí dice mostrar barra. Vamos a usar botones grandes. Pueden usar botones grandes en el caso de las paletas, y aquí aparece un poquito más grande. Pero bueno, no voy a usar la paleta. Vean bien que aquí estas mismas opciones son las que aparecen por aquí. En acotar son casi las mismas, ¿verdad? Y estas pues son también las mismas que aparecen en el menú de inicio. Si le extienden son casi las mismas que aparecen aquí, las básicas, ¿no?
Y las que no son tan básicas, pues las puedo ver aquí en esta viñeta o en alguna barra de herramientas si es que ustedes lo pretenden hacer así. Pues bueno, voy a ocultarla y voy a utilizar aquí directamente esta, donde pueden ver ustedes que aquí de las acotaciones aparecen dos. Aparece una que simplemente dice acotar, que esta lo único que hace es acotar de forma rápida, detectando los elementos de los objetos del dibujo que ustedes tengan. Que recuerden que los objetos bidimensionales pues solamente están eh, catalogados como líneas o círculos, o también una polilínea, ¿verdad? Así que mi consejo es que si lo van a usar, apaguen la referencia a objetos para que puedan el programa detectar con más claridad, ¿no? Porque si lo tienen activo es posible que al acercarse ahí él detecte los puntos iniciales antes de, por ejemplo, aquí si me acerco al punto medio, él me detectará el punto medio antes que el elemento. Entonces, para evitar esos elementos de arrastre, entonces pueden ustedes apagarlo en el caso de que quieran acotar directamente, ¿no? Eh, y vean que él se adapta directamente a la forma del cuerpo. En este caso, si toco este elemento, me aparece su longitud, pero si toco otro elemento, entonces me acota, otro elemento de línea me acota la distancia entre ellos, ¿verdad? Y este permanece como un bucle, ¿verdad? Generando cotas, ¿verdad? Y él detecta automáticamente la referencia. Si quiero tocar solamente en las esquinas, entonces ahí sí pudiese activar yo el icono de eh, o snap object o referencia a objeto. Pues bueno, entonces esta nos permite acotar rápidamente algunas de las dimensiones. Solo que si ustedes se fijan aquí, pues la posición final de la cota depende de dónde tenga yo el cursor. Y pues ahí ustedes, si están acotando con alguna norma en particular, pues entonces deberán tener un poquito más de cuidado al insertar estas cotas. Si ese es el caso, entonces no utilizaríamos cota rápida, sino que podríamos utilizar ah, las cotas que, vamos a borrar por aquí antes de seguir, las cotas que nos ofrecen la otra barra, ¿no? Por ejemplo, aquí me aparecen las más básicas, no las vamos a ver todas, por ejemplo, esta recodo no la voy a ver. La lineal, estas pues solamente acota de forma ortogonal, horizontal y vertical, es decir, si yo toco dos puntos extremos, solamente me va a dar dos acotaciones, una horizontal o vertical, no me va a dar la alineada, ¿verdad? En este caso, si yo deseo que la cota sea horizontal, entonces dejo la horizontal. Si quiero acotar la alineada, pues entonces tocaré los puntos extremos y me aparece la alineada. Recuerden ustedes que la instrucción aparece siempre en la línea de comandos, ¿verdad? Donde me solicita que inserte dos puntos. En la primera no necesitábamos hacerlo. Aquí, si yo deseo que se vaya a una distancia específica, pues simplemente tecleo la distancia en la dirección que quiero y ahí me aparece entonces la cota en la dirección que deseo, ¿no? Pues bueno, entonces voy eh, a seguir viendo las otras. Aquí aparece Angular. Pues Angular funciona igual que la otra, solamente pide que toquemos dos líneas. En el caso de que tocara una circunferencia, me va a acotar el ángulo que forma esta semicircunferencia y aparece en 90 grados, ¿verdad? En el caso de que me acote la dirección angular, o si toco dos elementos de línea, pues entonces me va a acotar ah, el ángulo entre esas líneas, ¿verdad? Puedo darle un enter para repetir y puedo acotar entonces entre estas dos líneas, me aparece ahí el valor angular. A veces resulta infructuoso cuando se trata de líneas infinitas, en el caso de que quieran acotar dos líneas infinitas utilizando este mismo método, tocando las dos líneas, pues ahí aparece que el objeto no es ni una línea ni un arco. Entonces, en este caso podemos utilizar, voy a activarlo de nuevo, la opción que aparece como opción como una opción sugerida del programa que me dice que yo puedo, en vez de tocar las dos líneas o los dos objetos de línea, pudiese yo designar el vértice. Entonces le voy a dar un enter y me pide el vértice, ¿verdad? Toco el vértice y ahora me dice que designe los extremos. Como son líneas infinitas, aquí no me va a permitir, no tienen extremo, ¿verdad? Son líneas infinitas. Así que voy a tocar un punto cualquiera de eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a decirle que me arrastre un punto cercano, ¿verdad? O pueden hacerlo ustedes si lo dejo activado, pues entonces ahí me detectará que estoy sobre la línea y no necesito irme hasta el final. Solamente necesito posarme sobre esta línea de referencia. Por aquí creo que pasó algo. Yo prefiero utilizar siempre esta opción desactivada, ¿verdad? Y prefiero utilizarlo eh, acotando directamente. Vamos a ver, designar el vértice, un enter.
Presionando control, clic derecho y diciéndole ahí cercano, toco este punto. Puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Y vuelvo a tocar control, clic derecho y selecciono entonces la otra línea y me aparece la acotación del ángulo, ¿no? Esta opción la van a utilizar ustedes cuando se trate de líneas que son infinitas y que no se pueden acotar simplemente seleccionándolos, o que ustedes quieran tener control sobre esta línea auxiliar, ¿verdad? Que no quieran que sea tan larga y prefieran ustedes controlar esa distancia. Pues bueno, eso básicamente es en el caso de líneas en ángulo, ¿no? Acotar líneas o acotar ángulos, no líneas, sino acotar ángulos. Las otras opciones que aquí aparecen en el menú rápido de acotaciones, pues son las de radio, y estas pues al seleccionarlas verán ustedes que dependiendo de la geometría el programa sabe automáticamente qué tipo de geometría es la que tienen, y él pues acota el diámetro o acota el radio según sea lo que ustedes soliciten. O si quisieran ustedes verificar la longitud de arco, pues entonces también pueden tocarla. Siempre aparecerán opciones adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta aparecerán opciones adicionales en las que yo puedo pedirle el ángulo, eh, en este caso, pudiese yo modificar el tipo ah, ¿cómo se llama? De referencia. En este caso, pues toqué un puntito cualquiera del arco para poder medir esa distancia y no el arco completo, ¿verdad? Sino la tangencia y otro punto adicional. Entonces pueden ustedes elegir siempre opciones adicionales. Y finalmente estas últimas dos, aunque esta solamente se utiliza para designar la posición de un punto respecto al cero absoluto del programa. Si tocan un punto, pues este me da simplemente la distancia desde el cero absoluto. Nosotros, como estamos en dibujo mecánico, utilizamos siempre nuestro sistema de referencia relativo. No necesitamos un punto específico, ¿verdad? Entonces, podemos, o si ustedes quieren utilizar el cero absoluto como referencia, pues es una buena herramienta para saber a qué distancia se encuentra de nuestro cero absoluto un punto particular del programa. Pues bueno, eso en cuanto al menú rápido. Si se trata de un dibujo que requiera un poquito más de complejidad en cuanto a las acotaciones, ustedes tienen más opciones aquí en la parte de acotación. Por ejemplo, esta línea base o línea continua, se trata de líneas consecutivas o de cotas consecutivas donde necesitan una referencia primero. Por ejemplo, yo voy a tomar esa línea como referencia al acotar. Si le digo que uso la línea base, verán ustedes que siempre parte de la misma base y puedo acotar diferentes longitudes a partir de ella. Con la diferencia aquí que, pues, no con la diferencia, sino con la particularidad de que esta distancia, la separación entre las líneas aquí no podemos controlarla en la ejecución del comando, ¿verdad? No aparece como opción si yo deseo, ahí me pide que detecte la línea base, ¿verdad? Creo que le di continua, ¿no? Así que vamos a ir a acotar, esta línea base es la que tengo que acotar. Y verán que ahí no me da opción de donde yo pueda, dice especifique la segunda línea de referencia, o puedo designarla o puedo deshacer, ¿verdad? Y dice designar también por defecto. Entonces no me da la opción de controlar esta separación, ¿verdad? Esta separación no me da opción de controlarla. Entonces, para controlar eso, si yo pudiese, aquí las he colocado arbitrariamente, puedo utilizar esta herramienta de espacio. Me dice que designe la cota base, esta va a ser mi cota primera de referencia, ¿verdad? Luego dice designe las cotas del intervalo, entonces puedo seleccionarlas todas de una vez, esta, ¿verdad? Y ya he seleccionado tres, me dice, ¿verdad? Ya no voy a seleccionar más, le voy a dar un enter. Y me dice que el espacio, si quiero que sea automático o quiero designarlo yo. En este caso lo quiero designar yo. Le voy a decir que son 7 unidades de separación y aquí me da entonces esta separación, esperando que la distancia sería aproximado, ¿no? De este punto a este punto debería ser 7. Entonces la he controlado ahí a esa separación. Entre otras cosas, podemos utilizar también las líneas o las acotaciones cuando son continuas, y esta continua aplica también para ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vean bien que puedo seguir acotando a partir de la última. Y aplica también para ángulos. Puedo hacer aquí un pequeño ejemplo con una línea. eh,
¿Dónde vamos a repetirlo? Aquí ah, puedo hacer varios ángulos, aquí unos tres, ¿verdad? Voy a acotar aquí el valor angular. Y si acoto el valor angular de una de ellas, voy a hacer otro par de líneas por aquí. Vamos a hacer otro par de líneas. Y si le doy continuar, ¿verdad? En la parte de... por aquí está continúa. Vean bien que me sigue, me toma como referencia la última y puedo acotar de forma continua los valores angulares, ¿verdad? No necesariamente lineal, sino también valores angulares. Pues bueno, esas son creo que las que más podemos utilizar aquí en, en el dibujo mecánico, son las más básicas, ¿verdad? Hay algunas otras, como por ejemplo en el caso de tolerancias, ¿verdad? Que aquí me aparecen las tolerancias geométricas, que son tolerancias llamadas también de forma y posición, donde se quiere controlar pues la paralelidad, la perpendicularidad, bueno, aquí están los símbolos, posición, concentricidad, simetría, paralelismo, perpendicularidad, entre otras, ¿verdad? Pudiese agregar entonces algunas de ellas, ¿no? Aquí escribo pudiese agregar aquí también otra, que es posición, o simplemente el valor 0.1, lo voy a colocar por ahí, si lo voy a aceptar, pues entonces ahí ya me aparece la cota de eh, la tolerancia geométrica, ¿no? Si les interesa, pues de esto podemos hablar en otro momento, o lo pueden hacer ustedes ahí escribiéndome para poder hablar acerca de las tolerancias de forma y posición. Pues bueno, entonces en general esas serían las formas básicas de acotar, que dependerá del dibujo, ¿no? Dependerá del objeto mecánico que ustedes, o del elemento mecánico que estén dibujando. Ahora, más importante aún es preocuparnos también por la edición de las cotas, es decir, el tamaño del texto que sea el apropiado. Las flechas aquí por defecto el programa las trae, pero en algunos casos si ustedes quisiesen cambiarlas por líneas oblicuas, por puntos vacíos, por puntos llenos o por cualquier otro símbolo que se utilice para representar el final de una línea de cota. Entonces todas esas características que posee una línea de cota, que pues así a grosso modo una línea de cota, pues vean ustedes ahí que si lo toco ahí, pues se caracteriza por sus líneas auxiliares de cota, su línea de cota, ¿verdad? Los límites de la línea de cota que están establecidos por las flechas, el número o la dimensión de la línea de cota, ¿verdad? Entonces podemos controlar esos parámetros, el tamaño del texto, la separación que hay entre el texto y la línea de cota, el final de la línea de cota, que puede ser por flechas, puede ser por puntos vacíos, etcétera. Si queremos que aparezca solamente en el caso de la representación en semisección, por ejemplo, no podemos acotar con doble flecha, sino solamente con una, entonces habrá que suprimir la mitad de una de las flechas, quitar también una de las líneas auxiliares de cota. Entonces todas esas cosas las podemos hacer en la viñeta de anotación. Por aquí está el administrador de los estilos de cota. También pueden verlo ustedes aquí en la barra de acotar. En los estilos de cota también pueden encontrar esa opción. O si se van aquí en la viñeta de anotar y extienden este icono ahí o la flechita, ahí dice estilos de cota. Cualquiera de esas opciones les va a describir a ustedes este menú, en donde el programa por defecto tiene tres estilos, ¿no? El estilo anotativo, el ISO 25 y el estándar. Yo voy a partir del ISO 25. Algunos solamente traen el anotativo y el estándar, ¿verdad? Dependiendo de la configuración que ustedes tengan, pero si descargan la versión estudiantil, pues van a tener ustedes estas opciones. Voy a partir de ISO y aquí me permite modificar esas características que tiene, pero yo prefiero hacer uno nuevo para dejar las de fábrica, de las que originalmente trae instalado el programa. Y voy a copiar aquí el nombre, pues voy a copiar aquí mi apellido. Vamos por escribir rápido, pues estoy escribiendo ahí más bien lento. Ese es el nombre que va a tener mi nuevo estilo y pues voy a tomar las características de ISO 25 y si quieren ustedes dejarlo notativo, algunas características se pueden modificar dejándolo notativo o no. ¿Cuáles voy a usar de referencia? Yo le voy a dejar todas ahí, pero pudiese yo seleccionar solamente algunas, pero en este caso voy a tomarlas todas y le voy a dar continuar. A continuación se despliega esta ventana con el respectivo nombre que ustedes quieren ahí. De entre otras cosas, lo que puedo modificar son todas estas viñetas que están por acá. ¿Qué viñeta vamos a modificar nosotros? Las básicas, líneas, símbolos, texto y unidades. Son las que vamos a modificar, líneas, símbolos, texto y unidades. ¿Qué podemos modificar en líneas?
Podemos modificar el color de las líneas, podemos modificar el tipo de línea que vamos a querer en nuestras acotaciones y el grosor de la línea, aunque mi sugerencia es que esta parte no la cambiemos, lo pueden dejar ahí por bloque o lo pueden dejar por capa, porque en la siguiente clase vamos a ver cómo administrar la parte de capas, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con características de una línea, que son color, el espesor de la línea y el tipo de línea, eso lo vamos a modificar en capas. Así que sugerencia, no lo hagan aquí, vamos a dejarlo ahí por bloque o lo escriben ahí por capa, ¿verdad? Pero lo voy a dejar ahí por bloque. Esta línea base, recordarán ustedes que hace un momento hicimos la separación, unas líneas continuas a partir de una referencia, es decir, varias cotas que salen de la misma línea de referencia. No se va a poder ver aquí, tienen ustedes una ventanita que les muestra una vista previa, no la van a poder ver porque aquí en el dibujito no aparecen acotaciones de línea base, entonces no lo van a poder ver si hacemos un cambio aquí. Eso se refiere a la separación entre dos cotas que tienen la misma línea de referencia o la misma línea base. Así que pues yo le había dejado 7, así que la podemos dejar en 7, ¿verdad? Si vamos a trazar con línea base, pues dejémoslo ahí como 7. No voy a poder ver aquí la modificación, como les comento, porque pues no tengo aquí en el dibujito dos líneas partiendo de la misma base. ¿Qué cosas sí puedo ver? Por ejemplo, aquí la supresión de las líneas de cota. Esto por si acaso estamos dibujando en semisección, por ejemplo. En algunas ocasiones solamente requerimos la mitad de la línea, solamente la mitad, ¿no? Entonces, pero por lo general dejamos ahí completo. Todo lo que tenga que ver con color, tipo de línea, grosor de línea, lo vamos a dejar sin tocarlo. Vamos a utilizarlo en capas. A lo sumo aquí vamos a cambiar por capa, ¿verdad? A lo sumo. Vamos a decirle que utilice la capa, que más adelante lo vamos a configurar. La supresión de las líneas de referencia se refiere a las líneas auxiliares de cota, que son estas que están en los extremos o los que limitan la línea de cota, ¿verdad? Entonces las suprimimos, las dejamos visibles como ustedes lo deseen. Eso sí lo pueden ver ahí. La norma dice que una línea auxiliar de cota, después de recibir la línea el final de la línea de cota, esta puede sobresalir o debe sobresalir entre 1 y 2 milímetros. Aquí tiene 1.25, pueden dejarlo ahí. Yo voy a exagerar un poco para que vean ustedes qué es lo que hace el cambio. Vean bien, estira mucho más la línea auxiliar de cota o la línea de referencia que aquí indica, ¿no? Pues yo lo voy a dejar ahí en 1.5. Y esto es el de fase del origen. El programa por defecto aquí les da un espacio entre el punto donde hacen clic ustedes y empiezan a mover la línea de cota. Hay una pequeña separación que por defecto es 0.625. Pero ustedes pueden modificarla. Voy a exagerar otra vez para que ustedes puedan ver qué es lo que ocurre, ¿no? Si ustedes quieren que la línea salga desde el dibujo, entonces le dan un 0. Para que no tenga desfase, sino que la línea vaya pegadita. Solo que para efecto de dibujo no es recomendable dejarlo ahí en el origen, sino que hay una pequeña separación para que se pueda ver claramente el contorno del dibujo. Muy bien, eso es lo que podemos controlar básicamente en el caso de la viñeta de líneas. En el caso de los símbolos, estos pues son los símbolos, son los que limitan el final de la línea de cota, que podemos dejarlos con flechas, que es lo que por defecto aparece. Pero podemos cambiarlo en el caso de los arquitectos y ingenieros civiles utilizan mucho la parte de líneas oblicuas, que pueden ser líneas suaves o líneas gruesas. Y tienen más opciones ustedes aquí que el programa les da como opción. Por ejemplo, está el cuadrado, ¿verdad? Y vean bien que si cambio la primera, la segunda se cambia por defecto. Aunque pudiese yo cambiar también la segunda a un punto en blanco. Por ejemplo, vean bien que esto claro que está fuera de norma. En nuestro caso, pues no lo cambiaríamos porque la flecha es lo que se utiliza en nuestro dibujo mecánico, pero ustedes pueden ver en la vista previa que uno es de color, uno es un cuadrado relleno y el otro es un círculo vacío. Lo voy a dejar así para poder ver el cambio en nuestro objeto. El tamaño de la flecha, pues es un tamaño porcentual muy parecido a lo que usa Windows, el ambiente Windows, así que lo voy a dejar ahí. Ahora pudiese, para compararlo, voy a dejarlo en 3. La marca de centro, si quiero marcar, en algunos casos cuando deseo yo marcar la línea de centro, entonces qué tamaño quiero que me haga la marca. Luego el tamaño de corte, esto eh, esto muestra el tamaño del corte cuando se interrumpe eh,
la línea de cota, imagino. No estoy tan seguro, ¿verdad? Déjenme revisar más adelantito si ustedes lo desean ahí, voy a hacerlo en una clase posterior. En el caso de las longitudes de las líneas de arco o los símbolos de líneas de arco, tienen ustedes entre ellos algunas cosas que pueden manejar. Por ejemplo, aquí no aparece ninguna acotación de línea de arco, así que no va a ser visible. Pueden hacerlo sobre el texto o delante del texto, hablando de la longitud, perdón, hablando del símbolo de la longitud de arco, ¿no? En el caso del recodo no lo vamos a tocar por aquí. En el texto ocurre igual, lo voy a dejar en estándar, por bloque aquí lo cambiamos por capa. Igual aquí lo dejamos por capa, la altura del texto. En el estilo sí ustedes pueden modificar qué texto es el que quieran, ¿verdad? Si quieren algún texto, por ejemplo, se me ocurre que puedo cambiarlo en algunos casos. Ahí lo puedo dejar en normal, negrita, qué sé yo, o lo puedo dejar. Creo que este no me permite cursiva, entonces vamos a ver si se me ocurre ahí. Bueno, no voy a detenerme mucho en esto, vamos a dejarlo aquí. Este sí me permite dejarlo en normal o negrita, lo voy a colocar negrita ahí. El tamaño, el ángulo, si quiero dejarlo a un valor angular eh, cualquiera, le doy a aplicar, cerrar y aparece por ahí, ¿no? Aquí lo vamos a dejar, creo que vamos a dejarlo por capa. Bueno, lo dejamos ahí por capa. Aquí es el color de relleno, que eh, lo he dejado aquí por capa, pero voy a dejarlo en ninguno para que podamos verlo mejor. Y aquí pues yo uso el sistema ISO como referencia para la alineación del texto, ¿verdad? Si quieren ustedes que el dibujito aparezca con un marco, pueden hacerlo. Por norma no se escribe. Y aquí la ubicación del texto que depende de cómo nosotros querramos que el dibujito, el texto se vea, ¿no? Si queremos que esté centrado o si queremos que interrumpa, por ejemplo, ahí sobre la línea centrado aquí, ¿verdad? En la línea de referencia o en el caso de la forma en la que vayan a ver ustedes la dirección de la vista, si es a la izquierda o es a la derecha. Ven bien, ahí depende entonces cómo ustedes vayan a alinear. Eso dependerá también en parte del formato. Si lo quieren ahí, dice, por ejemplo, yo lo puedo centrado y aquí interrumpe la línea de cota. Si lo colocan ahí moviéndose entre otras referencias, ¿verdad? Por lo general aquí yo lo dejo sobre, ¿verdad? Arriba. Y en el caso de las unidades, pues ustedes tienen ahí las distintas unidades que pueden dejarlo en científica, decimal, fracciones, ¿verdad? O pues en este caso por defecto lo vamos a dejar en decimales. La precisión, pues puede ser que en nuestro caso, pues dependiendo del diseño, pues pueda ser creo que las unidades máximas que usamos aquí posiblemente sea hasta 3, ¿verdad? Dependiendo del grado de precisión que requiera nuestro elemento mecánico que vayamos a diseñar. Una vez concluido todo esto, pues simplemente le damos a aceptar y cerramos nuestra ventanita. Me ha quedado a mí las acotaciones estas que tenemos aquí, pero en el caso de las acotaciones, cuando vean bien que aquí me aparece, estoy en la ventanita de acotar, ya me aparece mi nuevo estilo de acotación, o si me voy a inicio y le doy a acotación, vean bien que ya aparece mi nuevo estilo de acotación. Así que si yo agrego una, por ejemplo, esta misma medida que teníamos por aquí, entonces ya me aparecerá como eh, con el nuevo estilo de acotación, ¿verdad? Las líneas inclinadas, los extremos con un cuadrado y un borde y demás. Yo puedo alternar entre uno y otro método, pero como saben ustedes no es conveniente porque debemos nosotros conservar nuestro estilo de acotación. Pues bien, entonces esto básicamente es lo que podemos hacer con los estilos de acotación. Dejamos aquí entonces y quedo para preguntas de ustedes en el momento que lo estimen conveniente.